Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Vaca Rojas, estudiante de primer semestre en la Universidad Manuel Beltrán, y les voy a explicar acerca de lógica de programación en la guía 4. Entonces, en esta guía nos pidieron que se hiciera un arreglo unidimensional para almacenar las n calificaciones de un estudiante en una materia y calcular el promedio. También se debe crear este mismo arreglo bidimensional para almacenar las n calificaciones de n estudiantes. O sea, ya tenemos más estudiantes, calcular el promedio por materia y por estudiante. Entonces, vamos a mostrar. Vale, inicialmente les voy a mostrar con el primer código. En este primer código puse para que la máquina o el sistema le dijera al usuario el siguiente texto. Ingresa el número de calificaciones a ingresar. Posteriormente, el usuario va a ingresar las calificaciones que se va a almacenar en la variable número c, que es un número entero introducido por el usuario. Entonces, digamos, tenemos en este periodo el profesor sacó 5 calificaciones. Y ahora les voy a mostrar lo siguiente. Eh, Creé la variable calificaciones, la cual la puse como una matriz unidimensional y, y puse que se leyera secuencialmente el rango de número C. El rango de número C abarca, digamos, dependiendo de cada número que haya introducido el usuario. En este caso yo puse 5. ¿Qué quiere decir? Que el rango de 5 va a partir desde el 1, desde el 0 hasta el 5. Acordemos que estamos en una matriz. Entonces se va a leer. Posteriormente, le va a pedir al usuario que ingrese la calificación I más 1. ¿Por qué I más 1? Ustedes se preguntarán, como ya lo había dicho antes, I significa la secuencia, entonces se le va a sumar a 1. La secuencia sabemos que es el rango de número C. Entonces se le va a sumar 1 porque en las matrices no inicia desde el 1, sino que inicia desde el 0. Entonces, para que nos quede el número 1, se hace eso. Y miren, después nos va a pedir se creó la variable calificaciones, la cual es un float impuesto por el usuario. Y les voy a hacer la demostración de esta parte. En la primera calificación nos sacamos 5, nos fue bien. En la segunda nos sacamos 4, 5. En la tercera nos sacamos 3, 3, 5. En la cuarta nos sacamos 2. Y en la y en la quinta nos fue mal, no presentamos esa actividad, nos portamos mal, nos sacamos 0. Y nos dice nuestro promedio de calificaciones. Y vamos a rectificarlo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sacamos este promedio? Pues miren, les voy a explicar. Primero lo que hice fue crear una variable sumatoria. Esta variable sumatoria va a sumar todas las calificaciones que tengamos. Por ejemplo, en este caso sería el 5, 4, 5, 3, 5, 2 y el 0. Y se va a dividir por el número de calificaciones. O sea, el número de calificaciones es este, número C, número de calificaciones. Se va a dividir. Vamos a hacer la demostración. En este caso, la primera calificación nos sacamos 5. 5 le sumamos 4, 5, que fue lo que nos dio. ¿Qué pena? 5 le sumamos 4,5, que fue lo que nos dio en la segunda calificación. Esto le vamos a sumar la tercera calificación, la cual consistía en 3,5. Y ahora tenemos este número. Le vamos a sumar a la cuarta calificación, que era 2. Y como la última calificación nos sacamos 0, no hay necesidad de ponerlo, pero pues se los va a poner para la demostración. Nos va a dar 15 de todas formas. Y lo vamos a dividir por len calificaciones. Len calificaciones es el número de calificaciones que tengamos, número C. Y nos da, y qué pena, 5 dividido las 5 calificaciones que teníamos. Nos dio 3 cerrados. Vale. Entonces, ahora les voy a mostrar el segundo ejercicio, que era el mismo que el primero, pero ahora ahí vamos a tener una matriz bidimensional debido a que ahora teníamos
un número de m número de estudiantes, o sea que el número de estudiantes podría ser cualquiera, no como en el primero que ya estaba limitado a que el número de estudiantes siempre iba a ser uno. Entonces, lo primero que se hizo fue crear la variable m y la variable n, correspondiendo al número de estudiantes y el número de materias respectivamente. Este mismo se puso como un número entero introducido por el usuario. Bajo de esto se puso que se hizo la variable calificaciones nuevamente, pero ya en otro código. Entonces, esta variable calificaciones se puso como una matriz y ya se organizó la matriz de tal forma en la que abarcara desde el cero hasta el rango de n. El rango de n, ya lo había dicho antes, desde donde parte hasta donde termina el número que puso el usuario. Y hasta el rango de m. Rango de m, lo mismo, desde donde inicia hasta donde pone el usuario. Y ahora puse que y fuera y corresponde al rango de m. Y j corresponde al rango de n. Y son las filas y j son las columnas que hay dentro de una matriz. Entonces puse que las calificaciones y las calificaciones, esto ya está correspondiendo a la matriz. Si ponemos, por ejemplo, print calificaciones, print calificaciones, esto nos va a mostrar la matriz. Entonces, ahora que lo ejecutemos, la vamos a ver. Eh, Le va a decir, va a ser igual a lo que introduzca el usuario. Lo que introduzca el usuario. Entonces, va a ser un float introducido por el usuario, el cual va a ser i más 1 y j más 1. Ustedes se preguntarán por qué eso. Como ya lo había dicho anteriormente, las matrices inician desde cero. Inician desde cero tanto en las filas como en las columnas. La columna cero, la fila cero. Entonces, para que no quede así, se le pone un más 1 para que se suman las secuencias hasta llegar a lo que nos pide. Y ahora se va a hacer lo mismo que se hizo antes, pero ahora vamos a sacar el promedio de las materias y el promedio del estudiante. Entonces el promedio de la materia tenemos que J en el rango de N va a ser la suma de las materias, va a ser la sumatoria entre las calificaciones en el rango de M, o sea en el rango de J. Se van a sumar el rango de J. Y se va a dividir entre M. ¿Qué era M? M es el número de estudiantes. Y ahora el promedio del estudiante. Lo mismo que se había dicho antes, se van a sumar las calificaciones, pero en este caso va a ser en I, porque los estudiantes corresponden a M y M está relacionado con I. Entonces se suma esto y se divide por N, que es el número de materias, y ya nos dice cuánto es el promedio de nuestras materias. Y ahora vamos a regresar el código. Entonces, número de estudiantes. Somos 3 estudiantes en mi salón, los otros no vinieron. En este día vimos 3 materias. La primera calificación del primer estudiante se sacó 5, en la segunda se sacó 4 y se volvió a sacar 5. Estudió mucho. El siguiente estudiante lamentablemente no estudió tanto, se sacó un 1, un 2 y en la última materia no quiso presentarla, entonces se sacó 0. El estudiante número 3 en la primera materia se sacó 4,5. En la segunda materia se sacó 2,5. Y en la tercera materia se sacó 5. Y entonces ya sabemos el promedio de las materias y el promedio de los estudiantes. Entonces, este valor corresponde
Este valor corresponde a la primera materia, segunda materia, tercera materia. Promedio por estudiante. El primer estudiante se sacó 4,6, el segundo estudiante se sacó 1 y el tercer estudiante se sacó 4. Y listo. Esos serían los códigos. Muchas gracias por su atención y ya por último les voy a decir cuáles cosas se pueden mejorar dentro de este código. Dentro de este código, pues como es un trabajo que apenas está haciendo por primera vez, entonces se podía mejorar ya sea poner la matriz para que se vea, tanto poner las filas y las columnas para que el usuario pueda ver y así sucesivamente. Muchas gracias por su atención.